Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. El 2024, Masters, ha sido un contenido de mucha locura en series animadas, como lo fue la temporada 2 del formato Tales en los cortos animados con Tales of the Empire, pero también con la épica y luminosa conclusión de la temporada 3 del Bad Batch, dándonos mucho contexto de los planes de la clonación de Palpatine que conectan con la era del fragmentado Imperio y las secuelas, cosa que no es casualidad porque se nos está dando más contexto. Y también en Bad Batch por fin vimos el final de la era de los clones, que llega en su epílogo hasta los tiempos de la Guerra Civil Galáctica mediante un viejo Hunter y una adulta Omega que se vuelve una rebelde. Omega, if you ever need us, we'll be there. Pero justo, Masters, todas las series animadas de Star Wars han planteado algo más o una promesa de que sus protagonistas volverán, tal cual como hace aquí Hunter con Omega. Y lo mismo pasó en la última temporada de Clone Wars, planteando no solo al Bad Batch, sino también porque sabemos que después Ahsoka y Rex regresarían en Rebels, fuera de que también la Togruta juega en su propia serie muchos años después. Y ni qué decir de los protagonistas de Rebels como Ezra Thrawn y otros personajes que después continuaron su historia en el live action en la serie de Ahsoka. Vaya, puede ser que esto mismo que le dice Hunter Omega sea para que lo veamos en el futuro de las historias live action de Star Wars en los tiempos del Filoniverse, y eso también en los tiempos de la Nueva República y el fragmentado Imperio. Pero también, Master, ya hay muchas señales muy pero muy claras de las fuentes oficiales, de los creadores o de los actores, de lo que puede ser la siguiente serie animada de Star Wars post-Tale y post-Bad Batch, ahora que esta última ha concluido. Algo en lo cual ya se está trabajando en Lucasfilm porque ya se nos dijo abiertamente, pero aún no sabemos ni su título ni completamente el tema. Y es por eso, Masters, que con todas estas señales que ya tenemos, que hablaremos de lo que veremos en la siguiente serie animada de Star Wars y lo que podría suceder. Esto claro en 3 puntos sencillos, analizando todo lo que ya se sabe y hacia dónde vamos con muchas declaraciones al respecto. Ok, en primer lugar debemos analizar el contexto de por qué estas historias animadas de Star Wars nunca se irán. No solo porque son un medio narrativo, sino también porque son mucho más baratas de hacer. Y ojo que una serie animada cuesta muchísimo menos que una live action, y esto también se da, Masters, porque Star Wars maquila en China muchas de sus series animadas, esto por medio de la compañía CQCQ, que colabora con Lucasfilm Animation, que a eso se dedica. Ya que, por ejemplo, una serie como Mandalorian, Ahsoka o Skeleton Crew anda costando alrededor de 100 a 130 millones de dólares por una temporada típica de 8 episodios. O sea, Masters, andan más o menos en unos 15 millones de dólares por episodio, mientras que se sabe por declaraciones públicas que la vieja Clone Wars en su formato de CGI viejito costaba $1 millón por episodio. O sea, más o menos Clone Wars andaba costando entre 20 a 25 millones por temporada, mucho menos que una live action. Y si consideramos que ahora el costo es un poco mayor por el avance del tiempo y la inflación, pero que también ahora solo se hacen 16 episodios por temporada, a diferencia de los 22 o 24 que había antes, esto nos dice que una temporada completa de una serie animada de Star Wars puede andar costando aproximadamente entre $1,5 millones hasta los 2 millones. Así que esto nos daría unos 24 a 32 millones de dólares por una temporada completa. A lo que voy con esto, Masters, es que una serie animada de lo que sea cuesta por lo menos la cuarta parte de lo que cuesta una live action. Y eso le da a una plataforma como Disney Plus mucho contenido nuevo por año para así rellenar las semanas que hay en un año, porque con una serie animada pueden hacer muchos más episodios que con una live action, y además cuesta mucho más barata. Por eso también mucho del enfoque de Disney Plus ha sido más en lo animado, no solo con Bad Batch o Tales of the Empire, sino también en el universo de Marvel con What If o la exitosísima X-Men 97 más lo que venga, porque tampoco necesitan pagarle los millones que sí le pagan a los actores live action, como Samuel L. Jackson y muchos otros. Y ojo que el propio Dave Filoni, en la cabeza creativa de Lucasfilm, dijo en la Celebration 2023 que Lucasfilm Animation tendría mucha vida en el futuro y que dejaría que otros creativos o sus padawans contaran sus propias historias en el futuro a corto plazo. Él pues ahora sirve como el mentor en Tales of Bad Batch, Masters, así como Lucas lo hizo con él en Clone Wars. Y esos otros creativos o la nueva generación son los que escriben estas historias, como pasa con Brad Routh, Jennifer Corbett o Matt Michnovetz, al igual que otros creativos de estos contenidos. La escuelita animada de Lucasfilm está continuando el camino clásico del maestro y aprendiz. El punto también es que durante febrero de 2024, cuando Bad Batch ya estaba emitiéndose y estábamos a días del anuncio de Tales of the Empire, Lucasfilm Animation hizo el anuncio en sus redes público de que estaba contratando a múltiples animadores para la siguiente serie de Lucasfilm. Que ojo, este estudio solo produce cosas de Star Wars. Y ojo que sabemos que hay otro producto animado post Bad Batch aún
aún no anunciado. Esto pues porque Filoni ya dijo que venían más cosas, al igual que su padawan Jennifer Corbett y otros creativos lo han implicado. Y esto lo digo muy independientemente a productos animados como Young Jedi Adventures en la Era de la Alta República, que es una serie para niños, o también el formato de Tales Masters que llegó para quedarse y que sabemos que tendría múltiples temporadas, que por ejemplo con Tales el Insider Star Wars Session en su podcast, en algo también compartido por Star Wars Newsnet, había dicho que tras Tales of the Jedi tendremos un formato de Tales of the Sith y otro de Tales de los cazarrecompensas. Y esa declaración fue antes del anuncio de Tales of the Empire, que netamente ahí nos cuentan historias oscuras y que hasta evocan con Morgan Elsbeth precisamente a las emociones de los Sith por sus títulos. Así que la siguiente temporada de Tales podría ser de cazarrecompensas por lo dicho por estos insiders. Y eso claro son en los cortos, pero ¿qué hay en una serie mucho más larga de múltiples episodios como una Clone Wars Rebels o Post Bad Batch que sea también de múltiples temporadas, ¿cierto? Pues justo aquí, Master, tenemos que pasar a nuestro segundo punto de 3, ya que tenemos, no solo por el contexto que les acabo de dar, pistas muy tangibles de lo que podría ser la siguiente serie animada en la que ya se está trabajando, tanto con creativos, potenciales personajes y hasta la era donde podríamos verla. Y concretamente tenemos declaraciones de 3 creativos distintos de las series animadas de que algo ya viene, y por lo menos sabemos de 2 personajes que estarán implicados, Masters, al menos de cierta manera. Y por un lado, el día que Zach Ventress volvió en Bad Batch, sobreviviendo a lo que creíamos era su muerte en la novela Discípulo Oscuro, un arco de Clone Wars no terminado que escribió Filoni, pues ahí el sitio oficial de Star Wars hizo toda una publicación hablando de cómo creativamente se dio el regreso de la Dathomiriana. El punto es que Filoni fue el que sugirió que la trajeron de vuelta, muy a pesar de que casi 10 años antes, para la cancelada temporada de Clone Wars, él mismo había ideado su muerte en el arco de Discípulo Oscuro. Y esto es muy curioso porque ahora vamos a tener una película futura donde las Dathomirianas son las aliadas principales de Thrawn y también de los remanentes imperiales en una cinta que Filoni dirigirá y escribirá. Esto pues en el gran conflicto climático de la Nueva República. Y esa cinta tardará varios años porque primero veremos la de Mandalorian y Grogu en 2026. Vaya, parece ser que el contexto de la masacre en Dathomir que vimos en Clone Wars es extremadamente importante para la historia que está contando Filoni. Esto pues como un medio narrativo y un hilo para plantear la futura caída de Thrawn si sus aliadas Dathomiri saben la verdad, porque ellas tienen un ejército de no muertos, Masters. Por eso es tan importante ahora en el presente que se nos esté contando en historias como Tales of Bad Batch el regreso de 2 hermanas de la noche random como Ventress o Morgan Elsbeth, unas pues que vivieron esa masacre de cerca. Y justo en esa publicación del sitio oficial de Star Wars, la padawan de Dave Filoni, o sea Jennifer Corbett, co-creadora y escritora del Bad Batch, dijo lo siguiente y cito: que hubo muchas discusiones acerca de cómo la historia de Ventress continuará, pero sobre todo ahí Master señaló que la historia de cómo Ventress sobrevivió se revelará en un futuro contenido. O sea, esta declaración en el sitio oficial per se implica que veremos el regreso de Ventress, esto después de Bad Batch. Y ojo Masters, esto podría ser no solo en lo animado, sino también en lo live action, porque ya sabemos que Ventress llegó a la era imperial y el propio Filoni sugirió que la revivieran. Así que él podría presentarla en alguna peli o serie futura que él produzca, como ya hizo en el live action con Ahsoka, Thrawn, Ezra y muchos otros personajes. Parece que en el futuro Ventress tendrá un importante rol. Y el punto también que va acorde al regreso animado de Ventress es que Nika Futterman, su voz en inglés tanto en Clone Wars como en Bad Batch, dijo en entrevista previo al estreno de Bad Batch en el podcast Rule the Galaxy que la llegada de Ventress en lo animado en el Bad Batch sería solo un aperitivo, que faltaba por ver el plato fuerte y el postre en lo animado. Vaya, esta super declaración era un mega adelanto gordísimo como Boba Fett de que algo en lo animado o una historia se estaba cocinando con Zach Ventress y que ella incluso puede ser la protagonista de la próxima serie animada porque es un personaje que lo tiene todo, conexiones con los clones, con Omega, con el Bad Batch, también con el contexto de las Hermanas de la Noche y de los Sith, y hasta también con los Jedi porque no solo era una conocida de Ahsoka, sino también de su amante Quinlan Vos, que era un prominente miembro de la senda oculta Jedi que les daba a los sensitivos nuevas identidades, uno de los pocos supervivientes a la Orden 66. Y ni qué decir de que Ventress tiene un nuevo sable amarillo y también una nueva nave que vimos en Bad Batch. Así que todo esto puede darnos contexto de lo que puede jugar en la historia de la próxima serie de Star Wars animada. Pero eso claro no es lo único, porque como les decía son 2 personajes y son hermanas de la noche las que han movido los hilos. Y la otra aparte de Ventress es Morgan Elsbeth, que fue la aliada principal de Thrawn en el Mandalorian y la serie de Ahsoka, y que lo trajo desde la otra galaxia en Peridia.
Y ojo que curiosamente ya vimos toda su historia de origen en Tales of the Empire, interpretada siempre en el live action y en su voz en lo animado por Diana Lee Inosanto. El punto es que también Diana estuvo en una entrevista con algunos medios previo al estreno de Tales of the Empire el día de Star Wars de este 2024. Y ahí también Masters dio ciertos guiños de que viene algo más para su personaje, muy similar a como Nika Futterman, la voz de Ventress, hizo en la otra entrevista. Algo que no me parece casualidad, ya que por un lado Diana con The Hall of Files, ante la pregunta de que todos sabemos de que su personaje muere al final de la serie de Ahsoka y de que muchos fans tienen la esperanza aún de verla en el futuro en otras historias, ahí se le cuestionó sobre si en Tales of the Empire sería lo último que veríamos de su personaje. Y ahí Diana Masters puntualizó que, por ejemplo, aún no hemos visto ciertas cosas de la historia de Morgan, y en la respuesta de esa entrevista señaló lo siguiente: no lo sé, pero espero por los dioses de Star Wars que no sea así. Espero que podamos explorarla un poco más. Quiero decir, todavía hay algunas preguntas sobre cómo consiguió su lanza de Beskar. Eso aún no se ha explicado. Y esta declaración, Masters, es muy importante y complementaria porque implica en su forma de decirlo que la historia de Morgan aún no está acabada, sino que podremos verla mucho antes de morir en otro contenido en la época de los remanentes imperiales, antes de traer de regreso a Thrawn. Y lo interesante de esto es que ella mencione la lanza de Beskar como si en otro contenido animado podríamos ver cómo ella lo obtuvo, porque hay que recordar que esta juega muchísimo con Mandalorian y Grogu, porque los dos personajes la terminan heredando, aunque claro, Grogu en la forma de una cota de malla. Inclusive, Masters, en la entrevista que yo y otros colegas sostuvimos con Diana, la cual ya les presenté previamente en el canal, ahí también la actriz de Morgan Elsbeth nos dio un guiño muy curioso, porque ella misma señaló de una forma muy casual, como una probadita del futuro animado, de que algo más debe venir con su personaje. Y justo esto fue lo que nos dijo en un revelador fragmento en esa entrevista, Masters. I'm sure there must be more to come. You know, I'm sure we were all thrilled when we saw Ventress, you know, on Bad Batch. And this is truly amazing that I get to be in this place to play Morgan Elsbeth. Y esta declaración pues es gordísima porque nos dice que debe de haber algo más con su personaje, Masters. Y esto me parece muy interesante justo por el contexto de las Hermanas de la Noche y por ser una aliada crucial de Thrawn justo en los tiempos de los remanentes imperiales, cuando ella tiene la lanza de Beskar. O sea, previo a la serie del Mandalorian, porque tal cual ella señaló en la otra entrevista que aún no hemos visto cómo la obtuvo. Vaya, como podemos ver, no es casualidad y parece una movida de marketing lo que declararon tanto Jennifer Corbett en el sitio oficial como Nika Futterman y Diana Lee Inosanto, porque todo parece indicar que con ellas tres se está cocinando algo en lo animado para darnos contexto de los remanentes imperiales, al igual que de ciertos sensitivos a la fuerza y también de las sobrevivientes Hermanas de la Noche, como son Ventress y Morgan Elsbeth. Todo pues para plantear en lo animado de mejor forma lo que nos está presentando Jon Favreau y Dave Filoni en el live action en la era neorrepublicana, dando pues estos saltos continuos de tiempo que siempre hace Star Wars. Entonces, ¿qué rayos veremos o cómo se llamará esta serie o cuándo podemos esperarla, cierto, Masters? Pues esto nos lleva a nuestro punto final como una conclusión con todas estas evidencias, Masters. Porque por un lado, como una especulación responsable de mi parte, creo que el próximo contenido animado de Star Wars, que aún no tiene nombre, que este puede estar ubicado hacia el final de la Guerra Civil Galáctica o en esta época pues del fragmentado imperio en los inicios de la Nueva República. Un contenido pues cercano al regreso del Jedi y antes de la serie del Mandalorian, antes del 9 después de la batalla de Yavin. Eso pues es lo que me parece más probable con todas estas evidencias. Y claro, cómo rayos se llama esta serie aún es un completo misterio, pero la temática me parece que girará en torno a estos dos personajes en lo animado, con Asajj Ventress desde el lado de la luz con sus conexiones con los rebeldes, al igual que con ciertos supervivientes Jedi o la senda oculta, como lo es Quinlan Vos, Ahsoka o hasta con Omega, y también con clones como el Lote Malote. Y esto es muy curioso, sobre todo lo del final del Bad Batch, porque en esa serie Ventress probó a Omega como una Jedi y dijo que tenía mucho potencial, y también reveló que para entrenarla la tendría que separar de su familia, fuera de su importante legado de la clonación que es vital para lo que hacen los remanentes imperiales, en esto del proyecto Nigromante que ya se mencionó en el Mandalorian 3, que es esencial para que Palpatine tenga clones y no muera. Y tal cual el final de la serie del Bad Batch acaba con la propia Omega dando sus pasos de adulta y separándose del Lote Malote, pudiendo además de ser una piloto rebelde como ella nos dice, elegir una potencial senda Jedi en unos tiempos donde ya no hay estos caballeros. Y esto es vital, Masters, porque la relación de Ventress y Omega quedó en un continuará. Y también lo digo porque lo que hace falta en los tiempos de la Nueva República para enfrentar a Thrawn son precisamente usuarios Jedi o con sables de luz, porque solamente hay un puñado como Luke, Ahsoka, Sabine, Ezra o Leia.
Y aquí Ventress y Omega podrían ser una adición primero en animado y también después en lo live action. De ahí que la serie del Bad Batch haya acabado de esta forma presentándonos a la Omega adulta, pero también planteando un cierto camino para Ventress en lo futuro, abriendo la puerta para las dos para verlas en el live action. Y ojo, no nos olvidemos que la actriz de Ventress en su voz ya nos dijo que su personaje volverá en lo animado. Eso sería del lado de los buenos, pero en esta historia también tenemos que ver el lado de los malos. Y haría completo sentido que la mala sea Morgan Elsbeth, viendo más de sus planes de cómo rearmó al Imperio con sus fábricas, como ya hemos visto que pasa en el mundo de Corvus en Tales of the Empire, Mandalorian 2 y 3. Y hasta también en la serie de Ahsoka con el Ojo de Sion que se hizo en Corellia, al igual que con esos montones de TIE para revivir a los ejércitos imperiales y traer de regreso a Thrawn. Vaya, el legado de Morgan Elsbeth en lo armamentístico es importantísimo para el gran almirante Thrawn, para que este vuelva con gloria y ponga de rodillas a la Nueva República. Y sobre todo lo digo, Masters, porque Morgan Elsbeth estaba colaborando con el Capitán Pellaeon en la galaxia conocida, el cual era la mano derecha de Thrawn en su séptima flota, y ya sabemos que los dos lo trajeron de vuelta y hasta los vimos juntos en Tales. Vaya, tampoco es casualidad que los dos hayan tenido una interacción en los tiempos donde Thrawn reclutó a Elsbeth, eso también es vital. Así que creo que de eso se tratará la siguiente serie animada, para dar contexto de la débil Nueva República y de los remanentes imperiales, todo de cara a unir más y a explicar más las secuelas. Jugando todo esto para dar también un contexto extra al Mandalorian, a Ahsoka y a las películas que ahora mismo producen Favreau y Filoni, que por lo menos tenemos la de Mandalorian y Grogu y la del conflicto climático con Filoni, cosas que veremos en 2026 y antes de que acabe esta década. Así que personalmente, Masters, creo que hay ciertas posibilidades de que esta serie animada en la que se está trabajando con los Padawans de Filoni, como Jennifer Corbett, Brad Rau o estas actrices, bien puede anunciarse en la D23 próxima este 2024 en agosto, pero más seguramente en la Celebration de Japón de abril del 2025, donde ahí ya sepamos todos los detalles y la fecha de estreno con nombre. Pero como les digo, es clarísimo que tanto Tales of the Empire y el final del Bad Batch ya han sembrado un camino muy claro hacia la próxima serie animada de Star Wars. Una pues que me parece que será un puente para conocer más de lo que está contando Filoni en la época neorrepublicana. Pero si también te interesa ver 21 preguntas y respuestas que dejó Tales y Bad Batch 3, esas dos historias te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.